Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a resolver un ejercicio de capacitancia que aparece en el texto guía con el número 2460. Consta de 4 capacitores y entre los puntos centrales de los capacitores vemos un switch inicialmente abierto. El problema nos pregunta, la parte A, cuánto es la diferencia de voltaje entre los puntos C y D que hemos llamado BCD. ¿Cuánto es la diferencia de potencial en cada capacitor después que se cierra el switch S? ¿Y cuánta carga fluyó por el interruptor después de cerrar el switch? Este problema lo vamos a resolver con la combinación serie paralelo. Podemos ver que estos dos capacitores inicialmente están en serie y estos dos, que también son de igual magnitud pero colocados, ordenados de forma diferente, también están en serie. Como estos dos capacitores están en serie, podemos utilizar la combinación de capacitores en serie. Para eso utilizaremos, para calcular la capacitancia equivalente, esta ecuación que es exclusiva para dos capacitores en serie. Multiplicaremos este capacitor de 3 microfaradios por el de 6 microfaradios y en la parte de abajo también, pero esta vez lo vamos a sumar. Esto nos da 18 entre 9, nos da una capacitancia equivalente de 2 microfaradios. Eso quiere decir que este capacitor de arriba, el equivalente es de 2 microfaradios y el de abajo también. Por lo tanto, esta capacitancia equivalente 1, que representa los dos capacitores de arriba, es igual a la capacitancia equivalente 2, que es igual a los capacitores que están en serie en la parte de abajo y es igual a 2 microfaradios. De tal forma que el circuito equivalente que tenemos nosotros aquí será este. Dos capacitores, cada uno de 2 microfaradios, colocados en paralelo. Este de 2 microfaradios, este de 2 microfaradios. Y como el problema dice que está siendo alimentado con una diferencia potencial entre los puntos A y B de 210 voltios, después de conocido este circuito equivalente, vamos a calcular cuánta carga se acumula en el capacitor de arriba y cuánta carga se acumula en el capacitor equivalente de abajo, que deben ser de igual magnitud. Aplicamos la ecuación Q es igual a C por B. Entonces, para el capacitor equivalente de arriba, Q equivalente arriba, será entonces 2 microfaradios por el voltaje que reciben, que son 210 voltios. Eso nos da una carga Q equivalente arriba de 420 microcoulomb. Esta capacitancia equivalente Q equivalente a 1 es numéricamente igual a la carga equivalente de abajo, igual a 420 microcoulomb. Ahora, como este capacitor fue el resultado de estos dos que están en serie, y sabemos por las características del circuito en serie que la carga de dos capacitores que están en serie es la misma, podemos saber que la capacitancia C1 acumuló una carga de 420 microcoulomb y la carga C2 también acumuló una carga igual, es decir, Q1 es igual a Q2 y el capacitor de 6 microfaradios, que lo vamos a llamar C3, también acumuló una carga igual, y este capacitor que hemos llamado C4 también acumula 420 microcoulomb. Como nos están preguntando cuál es la diferencia potencial que hay entre el punto C y el punto D, calculemos primero qué potencial hay en C. El potencial que hay en C, como esta referencia es de A con respecto a B, A está un mayor potencial que B. Es decir, necesitamos conocer qué potencial hay entre estos dos puntos. Entonces, sabiendo el potencial que hay aquí, vamos a colocar aquí que la diferencia potencial delta B en el capacitor de 3 microfaradios, que es C4, será entonces igual a la carga Q4, que es 420 microcoulomb, sobre la capacitancia C4, que es 3 microfaradios. Eso da una diferencia potencial de 140 voltios.
Es decir, que aquí hay 140 voltios de este punto C con respecto al punto B, que es la referencia de menor voltaje. Ahora necesitamos conocer la diferencia potencial que hay en D. Para esto vamos a conocer qué diferencia potencial hay entre estos puntos. Para eso utilizaremos el voltaje que hay en C2. Entonces, la diferencia potencial que hay en C2 serán los mismos 420 microcoulomb dividido entre 6 microfaradios. Eso da una diferencia potencial de 70 voltios. Por lo tanto, la diferencia potencial que hay entre C y D, sabiendo que aquí hay 70 voltios, será entonces la diferencia que hay en C menos D, sería de 140 menos 70, entonces la respuesta sería 70 voltios. Y ahí queda solucionado la parte A de nuestro ejemplo. En la parte B de nuestro problema nos preguntan cuál es la diferencia potencial en cada uno de los capacitores después de cerrar el switch. Después de cerrar el switch, el circuito equivalente que nos queda es el siguiente. Entonces ahora podemos ver aquí que estos dos capacitores quedan en paralelo y estos dos capacitores quedan en paralelo. Queda entonces un circuito equivalente así, donde este es el C equivalente de estos dos, de C1 y C3, y este C equivalente es el de C2 y C4. Como la combinación en paralelo de C1 y C3 da numéricamente igual a la combinación paralelo de C2 y C4, encontramos que C equivalente 1 es igual al C equivalente 2 y sería entonces igual a 9 microfaradios. Por lo tanto, podemos saber entonces que si aquí entre estos dos extremos hay 210 voltios de diferencia potencial entre A y B, como los dos capacitores son iguales, entendemos entonces que el capacitor equivalente 1 recibirá el voltaje equivalente 1, recibirá 105 voltios, que va a ser igual al voltaje equivalente 2, porque son de igual magnitud. Como están en serie, la suma de los voltajes debe ser igual a la diferencia potencial aplicada totalmente. Como están en paralelo, podemos encontrar entonces que el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje en el capacitor 2, igual al voltaje en el capacitor 3, igual al voltaje en el capacitor 4, y todas estas diferencias potenciales van a ser igual a 105 voltios. Y así queda solucionado la parte B de nuestro problema. La parte C del problema que estamos estudiando pregunta cuánta carga fluye por el interruptor después de cerrarse. Entendemos entonces que antes de cerrar el switch hay una carga en la parte superior y una carga en la parte inferior. Y cuando se cierra el switch, las cargas son diferentes y ahí debe haber entonces un paso de carga por este switch. Como vimos ahorita en la parte A, encontramos que el capacitor C1 y el capacitor C2, ambos reciben una carga igual. Y el capacitor C3 y el capacitor C4 también reciben la misma carga. Entonces, como la carga de los dos antes de cerrar el switch o interruptor, encontramos que la carga en el punto en la serie 1 es igual a la carga de acá abajo. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre los puntos de ella. Pero después de cerrar el switch, encontramos entonces ahora lo siguiente. Cuando el switch se cierra, aquí esto queda cerrado ahora, aquí. Entonces, recuerden que dijimos de que este capacitor recibía 105 voltios y este capacitor recibía 105 voltios. Al igual que este, que recibía 105 voltios, y este que recibía 105 voltios. Cuando el interruptor se cierra,
Antes había un flujo de carga en la parte de arriba igual al de abajo. Es decir, cuando se cierra el switch las cargas eran inicialmente iguales, no había un flujo de carga inicialmente, pero cuando ya el switch está cerrado, encontramos que hay un flujo de carga que pasaría desde el punto D hasta el punto C o desde el punto C hasta el punto D. Encontramos que hay una carga acá arriba en esta placa de este capacitor y en esta placa del capacitor hay otra. Vamos a encontrar entonces cuánto es la carga en el capacitor 1. El capacitor 1 tendría una carga igual a C1 por V1, es decir, 3 microfaradios por 105 voltios. Eso da 315 microcoulomb. Y la carga que hay ahora en Q3, en la placa de abajo de Q3, esta placa de acá, será C3 por V3. Será igual a 6 microfaradios por 105 voltios. Esto da 730 microcoulomb. Por lo tanto, la carga que fluye por el interruptor será la diferencia que hay entre esos dos. Entre la carga que hay en la placa del capacitor C3 y la carga que hay en la placa en el capacitor C1. Y da como resultado 315 microcoulomb de carga que circulan por el switch después de haberse cerrado. Y ahí termina el desarrollo de este ejemplo.